Días. Estoy tan contentos de verlos a todos. Buenos días a aquellos que nos ven por la línea de internet. Es tan bueno estar conectado con ustedes hoy. Si son nuevos, gracias por estar aquí. Estamos dentro de una serie llamada Doctrina y es diferente de cualquier cosa que hemos hecho en otro momento. Es puramente enseñanza. Tenemos en nuestra línea de web cfdowningtown.com/doctrine. Tenemos notas, bosquejos, todo lo que vamos a cubrir hoy, transescritos. Tenemos el estudio bíblico, Bible Study Hub, que yo y mi esposa estamos dirigiendo. Tenemos el estudio de las mujeres. Si quieren estar en un grupo pequeño, entren en un grupo pequeño. Hay tanto contenido. Es loco cuánto contenido hay para cambiar tu vida. Imagínate que eres uno de esos hombres que pasó tiempo con Jesús cuando estaba aquí en la tierra, que tuvo el privilegio de tener esa oportunidad y mientras pasaba tiempo con Jesús, hacía preguntas y cuando Jesús le contestaba, de momento decías, espera, este es Dios, Él dijo que creó todo, voy a hacerle muchas preguntas. Solamente puedo imaginar las cosas que ellos le preguntaron a Jesús. Como antes de Siri, cuando de momento no sabes y simplemente preguntas, ahí está Jesús. Oh, Jesús, tú sabes, Él sabe, pregúntale a Jesús, Él sabe. Imagínate los discípulos, la tristeza y la preocupación cuando realizaron que Él va a morir. Aún haciendo preguntas que no tienen que ver con lo que es directo, pero aún las cosas indirectas como qué dirección debo ir, qué está bien y qué está mal. Y Jesús le dijo, quiero que sepan algo. Cuando yo me vaya, quiero que vayan a una habitación y quiero que esperen ahí. Tratar de hacer la vida sin Dios no es buena idea. Y Jesús le dijo, ve a esa habitación y voy a enviar mi Espíritu Santo para que venga a estar con ustedes, para que viva dentro de ustedes. Dios mismo va a vivir adentro de ustedes y va a hacer todo lo que yo he hecho personalmente con ustedes. Me hace pensar en las situaciones que vemos en anuncios. Apúntate para esto, haz esto. Puedes tener un día con tu personaje favorito. Jesús dijo, esto es mejor que eso. Yo les voy a proveer mi Espíritu Santo. Voy a enviar a Dios mismo para que viva dentro de ti por el resto de tu vida. Si tú pones tu confianza en Él, eso es lo que nos ofrece hoy Dios. Eso es lo que quiero enseñar hoy y por la razón que esto es tan importante. Va a cambiar cómo miras y cómo ves, cómo haces la vida cada día. Lo que haces cada día. No solo tienes que depender del internet. Tienes el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Vamos a entrar en esto. Mientras lees tu Biblia, vas a ver que hay detalles específicos de Dios a través de la Biblia. Voy a sacar cosas específicas que tenemos que saber del Espíritu Santo que te van a ayudar y voy a traer estos versículos a tu atención. Empezamos enseñando de la Trinidad hace unas cuantas semanas. 3 personas en 3 distintas personas. El Espíritu Santo es Dios. Padre Dios, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y cuando oyes eso, es posible que ves al Espíritu Santo como una tercera persona, como uno extra. Como que en nuestra sociedad el tercero es como la tercera goma, es como el que no es el mejor y no es el mejor para tener, pero eso no es lo que estamos hablando hoy aquí. El Espíritu Santo es Dios. Hay una historia en el Nuevo Testamento donde habla de Ananías. Hay una emoción, un movimiento y todo el mundo es parte de hacer que este mensaje del Evangelio salga. Y mientras hay que enseñar este evangelio, hay una necesidad para dinero, para fondos, y ellos están dando este dinero para que el mensaje continúe siendo llevado afuera. Y esa historia muestra lo que estoy hablando. Hechos 5:3. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Ahí está el Espíritu Santo y alguien ha hecho algo que causó decirle una mentira al Espíritu Santo. Y te quedarás con parte del dinero que recibiste por el terreno. Dijeron que lo iban a dar todo, pero se aguantaron, se quedaron con un dinero. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? Puedes hacer lo que quieres con él. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Él dice aquí, tú mentiste al Espíritu Santo, no le mentiste al hombre, sino a Dios. El Espíritu Santo aquí en estos versos están diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Mateo 3, 16 al 17, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En el bautismo de Jesús ves al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu es llamado el Espíritu de Dios, un Dios coeterno, coigual, digno de nuestra adoración y co-creador del universo. Génesis capítulo 1, 2. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu moverse, el Espíritu era Dios, el Espíritu estaba envuelto en la creación. La palabra cubrir es como cubrir un pájaro con sus alas a un nido. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Job dice que el aliento que tenemos no es de nosotros, es dado por el Espíritu de Dios. Aún aquellos que no creen en Dios, que no creen en Jesús, su hálito está dado por Dios mismo. Dios, el Espíritu de Dios, está activo en toda persona en la tierra. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Una cosa que mucha gente falla es que el Espíritu Santo lo ven como una fuerza, como un poder, y no como una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, pero que es una fuerza, que Él es solamente un Dios dentro de tres dioses.
es lo que dicen ellos, no que es un Dios. Juan 16. Juan 16. Vas a oírme hablar mucho de Juan 16, mucho hoy. Si quieres, después de esto, puedes leer Juan 14, 15 y 16 y mucho de esto va a hacer sentido después de eso. Hay mucho más color ahí que puede hacer que este retrato esté más enfocado. Lo trae Juan 16, 7 al 11 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, no parece una persona impersonal, ¿verdad? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Oímos, si alguien dice que es una fuerza, una energía, no puede convencer, no puede hablar y no puede ayudar si no fuera una persona. Esto es una fuerza personal. Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Cuando lees la palabra agraviar, quiere decir que el Espíritu Santo tiene emociones. Un poder no tiene emociones. Quiero tomar lo que nos queda del tiempo para hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Establecimos que Él es Dios, que Él es una persona, pero quiero que ustedes lleguen a un lugar donde esto es personal para ustedes. Jesús ha dicho, yo me voy, se acostumbraron a que yo estuviera, pero yo les voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes las 24 horas, los 7 días a la semana. Y ahí vamos hoy. ¿Cómo se ve esto? Juan 14, 16 al 17. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Este texto nos dice, Él va a ser tu ayuda o consolador. Y esa palabra viene de la palabra del griego Paráclito. Viene de la palabra griego parakaleo. Kaleo quiere decir llamar. Para quiere decir junto a. Así que la palabra Paráclito quiere decir llamados junto a. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Él viene junto a nosotros. Efesios 1, 13 al 14. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En Él, cuando oíste la verdad. En Romanos dice que la fe viene por el oír. Cuando oíste el evangelio, dice en este texto, creíste. El evangelio es que Jesús murió. ¿Por qué? Porque fuimos pecadores, fuimos separados de Dios. Teníamos un castigo que nos tocaba a nosotros. No podíamos pagar el precio, pero Dios envió a su Hijo para hacer eso. Él murió para tomar ese castigo. Él fue enterrado. Él resucitó y Él pagó el precio para darnos su justicia. Le damos el pecado a Jesús y en cambio Él nos da justicia.
Oíste la verdad del Evangelio, creíste en él y fuiste marcado con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Este mundo no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. El momento en que fuiste salvos, el momento en el que Él te dio la justicia, recibes algo del Espíritu Santo que se llama regeneración. Él nos salvó, Él en Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Algunos tienen esta idea, pero en realidad de aquí vienen las falsas religiones, de que tenemos que trabajar y quizás Dios nos acepta. Y alguna gente no cree en Cristo porque piensa, yo soy una basura, yo soy un revolú, yo no soy digno. Y el evangelio tiene que ver con la gracia, no tiene que ver con lo que yo hago para merecerlo, tiene que ver con lo que Él hizo. Y es algo que no puedo ganarme. Y eso es lo que dice Tito 3:5. Él nos salvó no por nuestras propias obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Cuando Él nos da su justicia, Él nos limpia, Él nos lava y es como si vinieras adentro de trabajar en la tierra. Lo primero que quieres hacer es bañarte. Eso es lo que Dios hace. Si tú no te limpias, Él te limpia, Él te purifica. Cuando pones tu confianza en Jesús, lo que pasa es una limpieza masiva. El Espíritu Santo viene dentro de ti y es un cambio sobrenatural. Y Dios hace una cosa que se llama regeneración. No eres de la carne, dice la Biblia. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si algo no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Cuando pones tu fe en Jesús, tú perteneces a Él y Él te sella. Es como el aro o la sortija del rey, que cuando Él coge ese papel y Él lo pone su sello de su aro, de su sortija, y sabes que nadie más tiene la autoridad, solo el rey. Segunda de Corintios 1:22, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Garantía quiere decir que hay algo más por venir. Él nos da el Espíritu Santo. ¿Ves lo que pasó aquí? Él te regenera. Él pone su sello en ti. Esto es algo verdad. Es Dios mismo haciéndolo. Es algo irreversible. Efesios 4:29-30 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo te ha sellado. Dice que no lo entristezcas. El Espíritu Santo siempre está viviendo dentro de ti. Y como los discípulos que siempre tenían a Jesús con él, me imagino que hay cosas que los discípulos no dijeron porque Jesús está ahí, chistes que no decían porque Jesús estaba ahí. Y aún cosas que fueron corregidas por Jesús por lo que decían. Dice aquí, no agravien al Espíritu Santo, tienes a Dios mismo dentro de ti. Él está viviendo dentro de ti. Su sello está en ti. Lo que hagas no te va a quitar el Espíritu Santo, pero tú puedes decir, no quiero pecar porque el sello del Espíritu Santo está en mi vida. El Espíritu Santo nos bautiza. Mucha confusión de esto en cuanto a los cristianos. Hechos 1:5 dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Hemos estado en este lugar anteriormente viendo el bautismo en las aguas. Eso es una señal exterior de lo que Dios ha hecho adentro de nosotros. Es un evento que se hace una vez, no hay que volver a hacerlo. Viene de la palabra bapto, del griego, que quiere decir de entrar al agua. Y es un símbolo de ser entrado a la familia de Cristo. El griego a veces añade algunos símbolos para hacer una palabra. Y el bautismo es un proceso que sigue sucediendo. Y es como decir inundar algo o poner algo debajo del agua. Es un cambio, un proceso, y Dios sigue cambiándonos. Es un proceso que Dios sigue haciendo. Hay una experiencia de una vez como el bautismo en el agua, donde vas debajo del agua, pero hay un proceso cuando Jesús sigue cambiándote. Hay malentendimientos en esto y algunos cristianos piensan que bautismo en el Espíritu Santo crea unas emociones. Y no tiene que ver con eso, es lo que hace Dios cuando Él cambia tu vida. Romanos 8:11 nos da más información del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Piensa en lo que el Espíritu de Dios te da la vida, te da el aliento, te da el movimiento en tu cuerpo mortal para que tú puedas vivir esta vida cristiana cada día. Vamos de cómo puedo hacer esto y vamos al otro lugar donde dice, hacemos esto a través de la gracia de Jesús y voy a darte el Espíritu Santo para que puedas vivir esta vida de la forma que yo quiero que la vivas. Hay cosas que no puedes perder. Cuando Él te regenera, nada puede cambiar eso. Cuando Él te sella, eso es permanente. No puedes sacarlo. Cuando Él te bautiza, no puedes deshacerlo. Yo quiero que tengas aseguranza de tu salvación. No hay nada peor que pensar, yo soy salvo, todavía estoy salvo. Lo que yo hice me sacó de la salvación y hay mucha gente que vive con ese error en su mente. Hay muchas religiones falsas que mantienen a la gente pensando que si no haces esto, si no haces estos rituales, si no haces estas obras, en realidad vas a perder tu salvación. Pero la verdad es que la Biblia es muy clara. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos preservados por la gracia de Dios. Y no hay que trabajar y hacer cosas para mantener esa salvación. El Espíritu Santo nos dice en Romanos 8:16, el Espíritu Santo nos muestra que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Mateo 28. Quizás solamente has visto que esto como la misión de Dios para tu vida, pero dice Mateo 28:19-20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un Dios aquí, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios te da su Espíritu Santo si has puesto tu fe en Cristo. Este consolador o ayudante paracleo viene junto a ti y Jesús te dice, no tienes que estar solo, no tienes que caminar solo, yo estoy contigo, mi Espíritu Santo está contigo. Esto es lo que me preocupa, iglesia, para ti y para mí, que lo tomemos en poco, que el Espíritu Santo está con nosotros cada día, en todo momento. Y pienso
que quizás nosotros no lo pensamos mucho. Y yo les digo, wow, vamos a seguir con esto. El Espíritu Santo nos atrae a Jesús. Siempre le pone la atención a Jesús. Es como si tomamos los iniciales de esta iglesia, CF, en inglés Christ First, es decir, Cristo primero. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. El Espíritu Santo nos atrae a Jesús. Juan 16:1. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Mientras mires atrás en esta semana, como quiero que hagan, Juan 14, 15 y 16, como seguidor de Jesús, puedes esperar que va a haber persecución. Va a haber personas que no le gustas tú. Van a tener un problema contigo porque tuvieron problemas con Jesús y contigo también. Pero dice Jesús, yo te he dado el Espíritu Santo para ayudarte en esos momentos, para darte fuerza, para levantarte. Pero te estoy diciendo algo, te estoy diciendo todo esto. Te estoy diciendo que esto es lo que va a suceder, que tienes el poder del Espíritu Santo. Y te estoy advirtiendo para que no flaquees, para que no flaquees. Y algo que yo he dicho muchas veces, a veces ves a alguien en tu familia que se ha ido, que no está caminando con Dios. No puedo decirte cuántos artículos de personas que antes decían ser cristianos y ahora dicen no creo, ya no creo. Hay una desconstrucción de la fe sucediendo en este día en que vivimos. Y dice Jesús aquí, te lo estoy diciendo, esto del Espíritu Santo, para que no te vayas, para que no flaquee tu fe. Y hay en este mundo muchas mentiras, muchas cosas que nos quieren que caigamos de un risco. Y te estoy diciendo esto para que recordemos esto cuando tenemos pecado en nuestra vida que sigue separándonos de Dios y cuando Él nos convence de pecado. No queremos perdernos eso, de tener su presencia junto a nosotros cada día. El Espíritu Santo nos guía en la verdad. Oigo gente que dice, wow, todo esto que escucho, están mirando la Biblia, están leyendo, están subrayando en color amarillo y dicen a alguno de ustedes, no lo estoy cogiendo, pero hay algunos, te le estoy diciendo que el Espíritu Santo los va a guiar en la verdad. Cuando las cosas son dichas que no es verdad, debe sonar una alarma en tu mente. Y cuando lees la Biblia y cuando escuchas el mensaje verdadero, el Espíritu Santo te lo va a confirmar y te va a dirigir en esa dirección para que podamos responder a la verdad. Juan 16, del 12 al 14. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podría soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará. Si oyes algo que no te está apuntando a Jesús, que no te está dirigiendo a Jesús, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence. Él nos convence de pecado. Hay mucha gente que no quiere aceptar esto. Juan 16, 7 al 8. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Vamos a hablar del pecado. Él convence al mundo del pecado. Cada persona, no solamente el creyente, el mundo. Romanos 1 dice, incluso que
Él nos ha puesto una conciencia para reconocer que estamos separados de Dios y para que podamos decir, tengo que buscar un Dios. Y hay gente que está buscando a Dios y te lo dicen. Si buscas la persona promedio que no sabe nada de las cosas espirituales y tú le preguntas del pecado, ellos te dicen, yo nunca he lastimado a alguien, nunca he dormido con alguien que no sea mi cónyuge, porque hay una conciencia y el Espíritu Santo nos convence del pecado, porque Dios está trabajando en su vida. Dice que Él nos convence de pecado, Él nos convence también de justicia. Cuando dice que Él nos convence de justicia, Él nos convence de quién es Dios. La teología de la justicia, entendiendo que Dios siempre está bien y justo, que sus maneras siempre son justas y mejores y que debemos seguirlo a Él. El Espíritu Santo nos está convenciendo de esto. Dios siempre es fiel a sus promesas. Estas son cosas claves de su justicia. Y la más grande es esta, que siempre lo vamos a decir. La justicia de Jesús, cuando Él murió en la cruz, cuando Él llevó nuestros pecados y hubo un gran intercambio, que Él cambió nuestro pecado por su justicia. Si nosotros creemos en Él, Él nos pone la justicia sobre nosotros. Él pone su justicia en nosotros. Y nosotros somos justos por Él. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, y también nos convence del juicio. Esto es un poco más difícil para mucha gente. Muchas iglesias ni siquiera creen esto ya. Porque si nos convence del juicio, Él nos está diciendo que el perdido, el que no cree en Jesús, se va a una eternidad separada de Dios, a un lugar llamado el infierno. Eso tanto nos molesta que tuve a alguien que me dijo hace poco, tú estás diciendo que si mi persona que yo amo, la persona que yo amo, si no pone su fe en Jesús, él se va para el infierno. Y yo dije, sí. Entonces la persona dijo, pues si eso es verdad, yo no quiero ir al cielo. Es difícil poder creer en el infierno, pero el Espíritu Santo nos convence y nos dice que hay un lugar para aquellos que no decidieron seguir a Jesús. Siempre me molesto cuando la gente dice, vete al infierno. Aún la gente no cree en el infierno y todavía dicen, vete al infierno. Una frase como esa me molesta. Si supiéramos lo que quiere decir el infierno, nunca, jamás diríamos eso, ni a nuestro enemigo peor. La Biblia dice que tengas miedo del que puede destruir el cuerpo y el espíritu en el infierno. Hay un infierno literal y el Espíritu Santo nos convence de eso. Quiero llegar a esto esta mañana. El Espíritu Santo nos aparta para el ministerio. Quizás está pensando en alguien que está en el ministerio como yo o como un misionero. Quiero que saquen esto de su mente. Quiero leerles esto. Hechos 13:2. Mientras estaban adorando al Dios y ayunando, Dios separó a Barnabas y a Saulo para el ministerio en cual fueron llamados. Están en una postura de ayuno, de orar. Creo que tenemos que estar en un lugar donde podemos estar enfocado en Dios. Y con eso dicho, dice en este texto que el Espíritu Santo los llamó para algo específico, una obra específica. Yo me resisto como pastor a invitarte a ayudar, a ser voluntario
Yo sé nuestro idioma, cómo hablamos, necesitamos voluntarios. Tú ves una necesidad, necesitamos ayudantes para ir. Pero algo hay mal con esa palabra voluntario. En realidad puedes ser voluntario donde quiera, en la iglesia, en la escuela, en cualquier organización, con los animales, con el Red Cross. Hay algo diferente. Como en estas palabras, en este texto, que eres llamado por Dios a servir. Es algo diferente cuando eres llamado por Dios a servir. Y algunos en este lugar, ahora mismo, están diciendo, ya yo estoy haciendo algo, y quizás lo están haciendo y sienten que tienen que hacer algo más. No es porque tienes mucho tiempo libre, no es porque quieres tener unos puntos especiales con Dios, pero hay algo dentro de ti que dice, yo tengo que hacer eso. El Espíritu Santo está moviendo dentro de ti para hacer eso. Eso le pasa a Saulo y a Bernabé en este pasaje. Quiero llevarles a otro verso que es bien poderoso. El Espíritu Santo ora por nosotros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has estado en un lugar tan difícil, con un dolor tan grande, que ni siquiera tenías palabras para orar? El Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos dice que Él intercede por nosotros. Déjame leérselos. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. He escuchado a personas gemir y decir palabras y dicen que es lo que tiene que ver este verso, pero no es así. Es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros intercediendo por nosotros, porque no tenemos nada que decir a Dios. Eso es algo asombrante del Espíritu de Dios, que ora por nosotros. Yo vi un retrato ayer de una carta y decía, querido Dios, y solamente habían lágrimas. Y abajo fue firmada con el nombre de esta persona. Esto es lo que estamos hablando. Hay palabras para hablar y hay momentos en que no hay palabras. Aún no sabemos ni cómo decirlo, pero el Espíritu Santo puede hablar por ti. En la relación que tiene la Trinidad intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo lo hace por nosotros. Utiliza eso. Él ha dado al Espíritu Santo para estar contigo. Lo hemos dicho muchas veces. El Espíritu Santo continúa cambiándonos. Escucha estas palabras. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Cuando Él habla de ser lleno del Espíritu, es hablado en una manera que es una acción continua. Es algo que sigue sucediendo. Sean llenos, sean llenos, sean llenos, una y otra vez. Es como estar borracho, lo compara a estar borracho. Tienes al Espíritu Santo quien te controla. No quieres que te controle nada más, como una sustancia. Pero Él va más allá en esto. Es un retrato más profundo. En eso, si te emborracharías, no fuera solamente un evento para mantenerte borracho toda la vida. Si quisieras estar borracho, tuvieras que tomar de nuevo. Y
quisieras estar borracho de nuevo, tuvieras que tomar de nuevo. De la misma manera, no quiero que seas lleno una vez con el Espíritu Santo, pero continuamente lleno del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo viva dentro de ti en una manera rica. Cuando Él te convenza de pecado, confiesa ese pecado. No permitas que esas cosas se sigan creciendo y que tengas un corazón endurecido y que estés duro contra Dios. Mantén un corazón suave, una relación cerca con Él. En 3 semanas vamos a continuar hablando con el del Espíritu Santo. Y vamos a ir a un tema que creo que no hablan mucho de eso y no se entiende mucho. El don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso en 3 semanas. Cuando pones tu confianza en Jesús, Él te da regalos o dones espirituales. Y por eso tenemos que reunirnos, porque como cuerpo tenemos todos los dones aquí en este lugar para servir completamente al Espíritu Santo. Aun cuando yo me paro aquí hoy, cada parte de mi cuerpo está en movimiento. Si una parte de mi cuerpo no estuviera aquí, sería más difícil. Quiero acordarles, Dios está llamándote al ministerio y te está moviendo hacia ahí, a servir en una manera única en el cuerpo de Cristo. Voy a terminar con esto, con un concepto último del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Y Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto es lo que es divertido de lo que hemos hablado hoy. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él comienza a cambiarte rápidamente. ¿Quieres ver el amor verdadero? Busca a alguien que ha puesto su fe en Jesucristo y tiene el Espíritu de Dios en ello. Puedes ver el gozo, puedes ver la diferencia. Alguien que vive con el Espíritu de Dios. Paz, paciencia, bondad. Es algo hermoso, bello. Un creyente en Cristo que crece y se hace más como Dios. Deja que el Espíritu Santo crezca en él y son luz para cada persona con los cuales tiene contacto. Y para mí, yo quiero que el Espíritu Santo me siga llenando cada día para que esos dones sean abundantes en mi vida. Déjame orar por ti. Señor Dios, quiero traerte a cada persona en este lugar. Si hay alguien que no ha puesto su confianza en ti, yo pido que lo hagan, que ellos te inviten a su vida. Señor, estoy tan emocionado para que ellos puedan encontrar cómo es eso, tener a Jesús. Y que ellos puedan decir, Jesús, perdóname de mis pecados. Yo quiero el poder del Espíritu Santo, que eso puede pasar a muchos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén.